glockensprenkeling holandesa, por eso el nombre. Por un lado soy músico profesional y por otro lado artista multidisciplinar, pues mezclando lo que es la música con el teatro, con la danza, el cuerpo, el espacio. Mi profesión es la flauta de pico o flauta dulce y como pueden ver existen varios tamaños. Actualmente soy la profesora de flauta de pico en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en España. Y por otro lado también soy concertista, pues he colaborado con orquestas, con agrupaciones especializadas en la música antigua, de vez en cuando un proyecto un poco más moderno, que también me gusta mucho. Cuando tuve 8 años, vino una profesora de flauta de pico a mi escuela primaria y ofrecía pues clases en grupo. Y bueno, aquí nadie hacía música, pero en fin, me apuntaron, ¿no? Qué bonito. Y me encantó, me gustó tanto que al final del año mi madre me preguntó si no quería hacer flauta travesera o oboe. Y yo dije, no, yo quiero flauta de pico. Y pues obviamente ya me quedé en este precioso instrumento. Y a los 11 años ya me presenté para las pruebas de acceso al Departamento de Talento Joven del Real Conservatorio de La Haya. Y ahí fui aceptada, hice toda mi secundaria allí. Es un centro integrado. Y bueno, es un trayecto duro, pero muy bello a la vez, ¿no? Si uno se quiere hacer profesional. Oh, hi there, hi there. Now may we have our next contestant, please? Will you come in? Will you tell our panel, please, what your name is and where you're from? My name is John Cage. I'm from Stony Point, New York. Cuando tuve 20 años, más o menos, en tercero del conservatorio, lo que ya fue el grado superior, tuvimos que hacer un proyecto contemporáneo y yo con 2 compañeros elegí John Cage. Bueno, John Cage fue conocido sobre todo en sus, digamos, filosofías, sus maneras de componer o no componer en los años 50, 60. Para él el silencio es música también y le interesaba muchísimo que realmente en el silencio, si escuchamos, hay música, el mundo es música. Bien. Ahí estábamos, delante del público, con el cronómetro, muchos silencios. Yo intentando no reírme, porque bueno, a la edad de 20 años. Y en ese silencio incómodo de alguna forma el público observándonos y nosotros observando al público, que ya por sí es muy interesante. Entonces de repente empezó a llover, a tope fuera. Y había ahí unas ventanas muy grandes hacia un patio interior con plantas muy grandes. Y de repente, ¿no? O sea, este silencio incómodo, yo intentando no reírme y de repente... Y fue mágico. Es realmente una sorpresa enorme que al final... entendí lo que John Cage estaba sintiendo o buscando. Realmente fue un momento mágico. Lo que sí he sentido es que la pandemia nos ha forzado a todos
hacer un trabajo más interno, están más con nosotros mismos, más conectados y ojalá más conectados con la tierra, porque pienso que estamos en un cambio muy importante y en ese sentido sí que he sentido que necesitaba ayudar más, concienciar más, animar más a la gente también. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. La música realmente es todo un mundo. Y creo que los que llevamos tantos años en un contacto tan íntimo con la música, el cerebro cambia, se musicaliza, lo cual ya es muy interesante en sí, ¿no? But when love grows older, love grows colder and fades away. Sí, yo creo que al hacer música me siento presente, me siento muy conectada conmigo misma. Y tal vez con algo más también, ¿no? Que adelante y que no se rinda, porque la música nos da tanto. Pero aparte de la música, yo también recomendaría tener contacto con el teatro, tener contacto con un trabajo físico, porque hacer música es una actividad muy física y tenemos que estar en buena condición. Iba a decir conexión, que también, ¿no? Y con esto me despido. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y me pueden seguir en mi canal YouTube. Y quién sabe, tal vez nos encontraremos algún día en persona. Me encantaría. Así que se cuiden mucho y nos vemos pronto. Chao.